Nuestra percepción espiritual está tan afectada por el pecado que aquel que tiene luz, es decir, el propio Cristo Jesús, lo que hace es, no somos capaces de verlo y es algo que realmente es repulsivo para nosotros, es decir, por la gloria del pecado y de nosotros mismos, estamos enamorados de nosotros, amamos la oscuridad y odiamos la luz. Nos preferimos la grosería a la belleza y entonces, de una manera magnífica, soberana, monergística, la gracia regeneradora, aparte de cualquier cosa que nosotros podemos hacer, incluso de cualquier cosa que nosotros podamos creer, Dios brilla irresistiblemente en la luz de vida en nuestro corazón. 2 Corintios 4:6, porque Dios que dijo que la luz brille de las tinieblas es el que hizo que esa luz brillara en nuestros corazones para darnos la gloria de Dios en la cara de Cristo. Cuando dijo Dios que y por la creación realmente de las galaxias, entonces si todo fue creado, de la misma manera la regeneración, Dios soberanamente habla en este corazón oscuro y muerto para que haya luz. E instantáneamente nace luz de vida espiritual donde antes no existía. Nos da ojos espirituales nuevos para que le podamos ver por quién es, y no nuestra fealdad, sino que podemos ver por lo que es, y podemos ver su belleza y su gloria objetiva, y cuando nuestros ojos finalmente se abren, podemos ver y evaluar las cosas como realmente son. Nos arrepentimos realmente por nuestro pecado y por nuestro mismo, y nos agarramos a nuestro Salvador glorioso y lo abrazamos por medio de la fe. Cuando el Dios Todopoderoso hizo que en nosotros brillase esta luz de salvación y cuando nuestros ojos fueron abiertos y cuando nuestras orejas fueron también abiertas, cuando nuestro corazón de carne fue un corazón de piedra, fue cambiado por uno de carne, entonces veíamos esa fe en Cristo y por esa unión con fe, Él coge y nos da todas las bendiciones espirituales a través de Cristo. Y el pecado que una vez para nosotros era dulce, ahora es realmente amargo. El pecado que una vez era para nosotros satisfacción, ahora realmente no sentimos nada, sino que no tiene ningún poder sobre nosotros. Y la santidad por la cual antes no buscabas, ahora realmente tienes hambre y tienes sed por ella. Ya no vives para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó en tu lugar. Queridos hermanos, no prediques simplemente un cambio en el comportamiento, no prediques moralismo, no prediques una cristiandad que simplemente va a limpiar tu vida y que simplemente te va a ayudar a decir 4 versículos donde la única cosa que tienes que hacer realmente es venir a la iglesia una vez a la semana y donde tienes que dejar de lado realmente lo que te gusta y hacer cosas que no te gustan, sino que predica realmente el cristianismo como una regeneración, como un cambio de corazón que ha hecho que tu corazón y tu voluntad que estaba corrompida por el pecado sea transformada a través de Cristo para que seas una nueva criatura hecha desde dentro hacia afuera. Pero Pablo sigue y nos muestra una nueva realidad de este evangelio. Y vemos una cuarta realidad, un cuarto aspecto: sustitución, transformación, regeneración. Y ahora venimos a la cuarta, que es la reconciliación. Reconciliación. Y esto es lo que vemos en el versículo 18, donde Pablo dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Así que por el pecado, los que fuimos creados realmente para estar con Él, ahora por el pecado somos sus enemigos. Romanos 5:10, Colosenses 1:21 nos dice que éramos alienados de Dios, hostiles en nuestra mente y que buscábamos obras que no eran adecuadas. Romanos 8:7, Pablo dice que la mente estaba en la carne, es decir, estaba en un estado natural y que era hostil a Dios, porque no se sujetaba a la ley de Dios, porque no podía ni tan siquiera hacerlo. Y aquellos que están en la carne no pueden satisfacer a Dios. Hemos ofendido a un Dios que es perfectamente santo y estamos en una situación de pecado que no somos capaces de hacer cualquier cosa para realmente
cambiar esta alineación en la que estamos. En ocasiones, cuando hay reconciliación entre partes que están alienadas, una tercera parte tiene que actuar realmente como mediador para iniciar esta restauración en la relación, o incluso la parte ofensora tiene que iniciar la reconciliación para ir y pidiendo perdón realmente y buscando la paz. Pero mientras éramos pecadores y estamos todavía yendo en contra de la gracia de nuestro Creador, Él, el ofendido, tomó la iniciativa para cumplir nuestra reconciliación. Mientras estábamos corriendo realmente en la otra dirección opuesta a Dios, cuando estábamos persistiendo obstinadamente en nuestra rebelión, que es precisamente la sustancia, la esencia de nuestra alineación, Dios nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo. Romanos 5:10 dice que mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Por este sacrificio glorioso cumplido por nuestro gran sacerdote, antes que estábamos alienados y separados de Dios, ahora hemos sido reconciliados a una relación con Él. Cristo murió de una vez y para siempre, el justo por el injusto. Aquí está la sustitución otra vez. ¿Para qué? Y hay un propósito mayor, para llevarnos a Jesús, a Dios, perdón. Para llevarnos a Dios. Y eso es lo que la salvación implica. Esa es la meta, es restaurarnos precisamente a poder ser satisfechos, gloriosos y consumidos por un Dios del cual habíamos sido arrebatados por medio del pecado. Una cosa es que el justo muera por el injusto. Una cosa es que un juez nos declare a un criminal libre, pero es otra cosa completamente distinta que el juez entre en una relación personal con ese criminal al cual ha perdonado, para que ese juez realmente lo traiga a su casa, para que sea su padre y para que cuide a ese criminal como si fuese su propio hijo. Hermanos, cuando observamos este regalo de la salvación, Dios no simplemente está haciendo está haciendo un cambio en sus libros para cambiar nuestra deuda de una parte a otra de las columnas, sino que es que el juez no simplemente estaba en contra de nosotros, sino que nos ha reconciliado con Él mismo a través de Cristo para que tengamos, según Efesios 2:18, acceso a nuestro Padre, en cuya presencia, según dice David, hay totalidad de gozo y en cuya mano derecha tenemos bendiciones para siempre. Salmo 16:11. Nuestro pecado nos ha quitado de Él, nos ha arrancado de Él. Y este tesoro, este océano de valor y la cruz de Cristo acaba con esa alineación y la hostilidad que existía entre nosotros y compra la reconciliación que nos lleva de vuelta a Él. Realmente la base del Evangelio, cuáles buenas noticias, es porque nos reconcilia con Dios, que hace que el cielo sea cielo. Así que tenemos que predicar el Evangelio de esta manera, de una manera que hace claro que Jesús no es simplemente un paso para cosas mejores, que tu verdadero tesoro que te trae verdadera satisfacción, el Dios al cual realmente adoras. Tenemos que predicar el Evangelio como si esta realidad de que el mejor premio y la última bendición de la salvación es volver a una comunión con un Dios trinitario en sí mismo. El cielo es cielo porque Dios está ahí. La vida eterna es saber y conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él envió. La reconciliación nos lleva a nosotros, a Él. Y para mí todo lo cuento como pérdida cuando veo el valor de conocer a Cristo Jesús como mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como basura para que pueda realmente ganar a Cristo. Pero ¿cómo se consigue esta reconciliación?
Pablo vuelve a darle una vuelta, en este caso al diamante, y ve realmente una quinta realidad, un quinto aspecto, la justificación. La justificación. Y lo vemos en los versículos 19 y 21. Vamos a empezar con el 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado. Y la palabra esta es logizoma, y es esta palabra que Pablo utiliza en muchas ocasiones para hablar de la doctrina de la imputación. Dios cumple su reconciliación del mundo no imputándole o no contando nuestros pecados a nuestra cuenta. Pero ¿cómo puede un Dios que es bueno, que es perfecto, que es santo en su propia naturaleza, que no puede tener relación con el pecado, cómo no puede contar o realmente darnos, o poner en nuestra cuenta este pecado? No puede mirar a otro lado. Si Dios es santo, el pecado entonces tiene que ser castigado. No puede simplemente que su propia santidad, que su valor, que su amor no tienen que ser honrados con reverencia. Cuando su carácter es violado por el pecado humano, entonces tiene que realmente seguir siendo santo y por lo tanto no puede simplemente mirar para otro lado. Así que, ¿cuál es la base por la cual este Dios santo no cuenta los pecados o no pone los pecados en el lado de los pecadores? Y la respuesta la encontramos en el versículo 21, uno de los versículos más preciosos en la Biblia. Le hizo al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en él. Dios no puede simplemente quitar nuestras iniquidades porque Él las ha contado en el lugar de Cristo. O las ha puesto sobre Cristo, nuestro sustituto. No puede poner los pecados sobre nosotros porque ya los ha imputado legalmente en Cristo. En la cruz el Padre transfirió la deuda de nuestros pecados a la cuenta de Cristo. Imputó los pecados de todas las personas, de todos los momentos de aquellos que iban a creer en Él, en el Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Y puso nuestro pecado en Él. En un salmo de adoración, como es el Salmo 103, versículo 10, dice que no nos trató a nosotros según nuestros pecados, ni nos dio aquello que merecíamos según nuestras iniquidades. Y es verdad que Dios no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados porque Dios trató con Jesús según nuestros pecados y lo hizo. El Padre trató al cual que no había pecado como si fuese un pecado. Es la segunda parte del versículo 21. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no simplemente son nuestros pecados perdonados, no simplemente ha pagado nuestra deuda, sino que para que podamos tener esta justicia perfecta que Dios requiere para la reconciliación y para tener compañía, tener comunión con Él, el Padre trató a Jesús como si hubiese vivido nuestra vida de pecado, para que Él pueda, de una manera legal, tratarnos a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Jesús en ovación. Romanos 5:19, porque por medio de la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también a través de un hombre, la obediencia de un hombre, muchos serán constituidos justos. ¿Veis, brothers? ¿Veis, hermanos? Dios hizo más que simplemente morir por nuestros pecados, aunque esto realmente era glorioso en sí mismo, sino que también vivió y nos dio y así proveyó para nuestra justificación. Y cuando creemos en Él, cogemos estos dos beneficios en una unidad. Le hizo al que no conocía pecado en nuestro nombre, así que Dios imputó nuestro pecado en Cristo para que nosotros seamos los justos en Cristo de Dios a través de Cristo. La justicia ha sido imputada en nosotros. Y hermanos, predicamos en ocasiones la mitad del pecado si no predicamos los dos lados de esta ecuación. La deuda pagada y la justificación imputada o la justicia imputada. ¿Qué evangelio más bendición? Este evangelio total, el cual estamos predicando. Esto es el gran intercambio. Esto es mi ropa afectada por todo el pecado, que la lleva el que no tiene pecado.
y su ropa realmente sin pecado es la que yo me pongo sobre mí. Me regocijaré mucho en el Señor. Mi corazón saltará por Dios, porque Él me ha vestido con las ropas de salvación. Me ha dado la vuelta con una cuerda, con un cinturón de justicia. Esto es lo que ha hecho el Salvador. Y eso es lo que vemos también en la historia de la Iglesia. En la epístola, Diógeneto, en el segundo siglo, escribe: oh gran intercambio, oh la obra incomprensible de Dios, oh las bendiciones que no esperaba de Dios, que el pecado de muchos fueron llevadas por el justo, y el justo realmente fue justificado o justificó a muchos injustos. En el siglo XVI, el reformador inglés Richard Hooker dijo que cualquier cosa sea vista mal, porque nuestra sabiduría realmente lo único que nos importa es solo esto, que el hombre ha pecado y que Dios ha sufrido. Que Dios se ha hecho a sí mismo el pecado del hombre para que el hombre ha sido revestido de la justicia de Dios. Y en nuestro propio siglo estamos esta canción de Chris Anderson. Sus cuerdas fueron mías. Glorioso intercambio. Estaba vestido en mi pecado, pero Cristo llevó o sufrió la ira de Dios. Ahora soy vestido en su justicia y ahora soy justificado. En Cristo vivo, porque en mi lugar Él murió. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de esta gloriosa teología que acabamos de ver? Tan importante como es, las consecuencias no son simplemente entender la doctrina de la manera adecuada, sino que debemos entender la doctrina bien. No podemos ser fieles en el evangelismo a menos que entendemos la teología correctamente. Tenemos que tener un evangelio que realmente refleje esta sustitución penal efectiva y que también nos lleve a la transformación de los evangelios en base de una regeneración monergística. Debemos tener un evangelio cuya gran reconciliación realmente es aquella meta y que realmente puede ser efectiva por medio de un Dios trino que nos lleva a esta justificación a través de la justicia de Cristo. Y si entendemos todo esto de una manera adecuada, pero no los proclamamos adecuadamente, entonces somos los mayores hipócritas del planeta. Si no predicamos este evangelio, que sea una vergüenza para nosotros. Ninguno puede ver la gloria de Cristo ni el amor de Cristo en este evangelio y esta magnificaz evidencia y esta luz y todas las facetas que hemos estado viendo y todas las caras, y no simplemente proclamarlo o dejar de proclamarlo. Y eso es precisamente el clímax que Pablo nos lleva en este pasaje. Y lo vemos en el versículos 18 y 20. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Versículo 19 nos dice: a saber de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Nosotros que nos beneficiamos de este evangelio glorioso de sustitución, transformación, regeneración, reconciliación y justificación, tenemos la comisión de este ministerio de reconciliación, es decir, un ministerio de proclamar el mensaje a aquellos que todavía no han sido reconciliados con Dios. Nuestro Rey soberano nos envía como embajadores del cielo a todos los lugares de este mundo llamado tierra, para predicar precisamente esa palabra de reconciliación en su nombre y en su lugar. Representamos a Dios mismos y representamos los intereses de nuestro país celestial, de donde formamos parte en este mundo caído. La base del ministerio al cual Cristo ha llamado a sus seguidores y sobre todo a sus pastores es la proclama, sea cualquier tipo de pastor en la iglesia, seas de membresía, cualquier cosa, el mensaje que tienes que hacer es
proclamar verbalmente el evangelio que acabamos de celebrar. Y si has sido reconciliado, entonces tienes que explicar y tienes que hablar la palabra de reconciliación. El capítulo 4, versículo 13 dice: creemos, por lo tanto, hablamos. ¿Creéis, hermanos? ¿Creéis este mensaje que Cristo crucificado para la salvación para vuestras almas? Entonces lo proclamas. Lo proclamas en el púlpito. Lo proclamas cuando aconsejas bíblicamente. Cuando estás tratando con personas. Lo hablas o lo proclamas en las calles. Lo proclamas en tu propia casa cuando tienes pequeñitos contigo o personas mayores que vienen a tu casa para demostrar hospitalidad. Y no simple lo hablas y lo proclamas, sino que realmente hablas con los pecadores, les pides que se reconcilien con Dios, ruegas que se reconcilien con Dios. Aquí está la urgencia y la realidad de que tenemos que ser heraldos de la reconciliación que el propio rey está proponiendo a sus enemigos. Nuestra proclamación del evangelio no puede ser fría, impersonal, simplemente como si estuviésemos hablando de hechos. Dios murió por ti, bien, ¿lo crees o no lo crees? No podemos simplemente dar un refrán evangelístico al final de nuestros sermones. Esa proclamación de la que hemos sido comisionados tiene que ser proclamada de una manera clara. Pecador, en la convicción de que Dios mismo te está llamando por tus palabras, según estamos hablando, te pedimos en nombre de Cristo, estamos en el lugar del propio Cristo Jesús para pedirte que te reconcilies con este gran Dios, pero ser reconciliado con este rey al cual has ofendido tanto, cuya ira justamente debería caer sobre ti, al cual no puedes engañar o manipular, de cuyas manos de justicia no te puedes escapar. Amigo, razona, entra en razón. No puedes simplemente jugar con este rey si viene contra ti con toda su ira. No tienes defensa contra el Santo de Israel, que en ningún lugar va a dejar al que es culpable sin castigo. Y este rey realmente me envía a mí, a ti, con términos de paz, con un tratado de reconciliación. Amigo pecador, baja los brazos, deja tu destrucción que va a ser cierta y confiesa tus pecados, deja tu rebelión, deja tus buenas obras que realmente no valen para nada delante de Él, delante de un Dios que es santo, que demanda perfección y confía en Cristo Jesús solo para justicia, quien ha vivido, quien ha muerto y quien fue levantado de la muerte para todos aquellos que encuentran salvación a través de Él. Y si estás aquí, amigo, esta mañana y estás fuera de Cristo, estas palabras son para ti. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús, que es el único que te puede salvar. Y Él quiere además recibirte. Y para los que conocemos a Cristo, aquellos que tenemos esta comisión para ser sus pastores y que tenemos que cuidar de aquellos que nos ha puesto en el rebaño, fue el puritano Thomas Brooks que dijo: amados, la salvación de las almas debería ser realmente lo que dirige al ministro y debería ser realmente lo que calienta el corazón. Oh, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo realmente dejó la calidad que tenía con el Padre para buscar realmente esas almas. Oró por esas almas, sufrió, dio su sangre por estas almas. Y eso debería realmente llevarnos a ser fieles en la proclamación de ese mensaje, orar por estas almas, estudiar por estas almas y predicar y ser realmente vivir una vida por la salvación de estas almas.
Tenemos la comisión, queridos hermanos, por parte de nuestro Rey soberano de ser embajadores en su nombre, anunciando los términos de paz a sus enemigos a través de este glorioso evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Hemos recibido, por medio de la palabra de Dios, el hacer el trabajo de un evangelista. Que nunca suceda que nuestro Rey nos vea como negligentes en esta comisión. Que nunca suceda que los hombres que se han sentado aquí en esta mañana no hayan cumplido con este mandato. Que seamos fieles en el evangelismo. Que podamos, a través del amor de Cristo, dar hasta nuestro último aliento por la proclamación del evangelio a los pecadores.